Vamos a tocar un tema importante que hace un momento nos comentó también el señor González Izquierdo, que es la presión tributaria. El gobierno quiere incrementar la recaudación tributaria con algunas medidas que va a lanzar. Son 13 medidas que tiene el ministro de Economía, el señor Alfredo Tor, que ha dicho que se van a implementar para ayudar a que se incremente la recaudación, que se formalice la economía específicamente. Y para conversar sobre este tema, hemos invitado a la señora Marisol León, y es gerente general de Quantum Consultores. También ha sido vocal del Tribunal Fiscal y bueno, le damos la bienvenida. Sí, buenos días y muchas gracias por la invitación. Señora León, bueno, hemos escuchado qué cosa ha dicho el señor González Izquierdo y bueno, que no se tienen pues las otras 12 medidas que todavía obviamente tiene que anunciarlas en el Congreso del ministro, pero usted que ha escuchado el mensaje y que más o menos ha evaluado estas medidas, eh, a su juicio son importantes y sí realmente van a ayudar a esta finalidad, a este objetivo que tiene el gobierno. Bien, yo creo en primer lugar todos debemos de empezar haciendo un análisis de lo que decías antes del corte, de entender qué es la presión tributaria. Bueno, definitivamente todos sabemos que nuestro deber de contribuir con el Estado, de pagar nuestros impuestos, ayuda a que este sea una fuente de financiamiento importantísima a fin de que el Estado y el gobierno de turno pueda cumplir sus programas, ¿cierto? Y la presión tributaria es un indicador bien importante para evaluar esto. La presión tributaria relaciona ingresos tributarios de una economía y el Producto Bruto Interno de ella. Con esto se permite medir la intensidad con la que un país grava a sus contribuyentes a través de las tasas impositivas. Si bien es cierto, la presión tributaria del año 2015 en información del ministro Ton ha sido del 14%, y este gobierno actual espera subirla al 17%. Resulta que hay un estudio del Banco Mundial y que la Cámara de Comercio de Lima, a través de su comité tributario, hace unos 2 o 3 años en un evento realizado, llegó a mostrar que la presión tributaria real, es decir, sobre la economía formal, llegaba a ser una presión tributaria para más o menos del 40%. Es decir, una presión tributaria del país, de países del primer mundo. ¿Y eso por qué se explica? Porque efectivamente quienes sentimos la presión tributaria somos los formales, los que pagamos impuestos, los que sufrimos toda la secuela de la formalidad y los excesos que hay en la norma. ¿Y quienes están al margen? Pues hay un 62% de la economía que es informal. Y en líneas generales, el plan, y entiendo que eso es atacar esa parte de la informalidad. Y lo más importante de todo este programa, en consecuencia, tendría que apuntar a eso, cómo incorporar a ese 62% de informales de la actividad económica. Uh-huh. Ujú. Pero la idea es, ¿cuál es, como decía usted, cómo interesamos? Así es. ¿Qué usted piensa que ellos estarían en condiciones de estar como para entrar a esta formalidad? Porque obviamente se ha dicho que en la informalidad los créditos somos obviamente leoninos, la tasa de interés, ¿no? Porque ya es un crédito de usura, eh, no tienen un récord, un historial para ser bancarizados y de repente conseguir una tasa más atractiva, pero también hay otros problemas que se generan alrededor de eso. Sin embargo, todavía se mantiene y yo creo que mucha gente estaría dispuesta a, teniendo una propuesta atractiva, salir de esa formalidad y porque también el ministro de Economía ha dicho que en la medida que haya una formalidad, estas empresas pequeñas van a poder trabajar como proveedores de empresas grandes que licitan con el Estado. Así es. Entonces, en esa línea de lo que les estaba comentando, em, como este gobierno tiene que atacar ese problema de la informalidad,
Las 12 medidas que he visto que están planteando, si bien es cierto, como escuchaba al entrevistado anterior, no es aún un programa articulado, sino son ideas que han ido soltando y que efectivamente están bien avanzadas, están tendiendo a eso, a combatir la informalidad. Sin embargo, las medidas que considero son más atractivas para que los informales vean este ambiente de formalidad como uno importante, tienen que ver con la forma como el gobierno está pensando, por ejemplo, hacer que las empresas pequeñas, medianas, que antes estaban o que actualmente están en un régimen simplificado llamado RUS o en el régimen especial de renta, estén ellos pensando en hacer una especie de eliminar esos sistemas que, dicho sea de paso, no han funcionado en absoluto y que más bien han hecho que se genere un enanismo de las empresas a fin de no crecer ni de Sí, incentivar su claro. crecimiento. Lo que están planteando ellos en una de las medidas es justamente que se cree una especie de un tramo especial de empresas y que opten por pagar un impuesto sobre sus ingresos, un 2,5% o 10% de impuesto a la renta sobre la utilidad generada. Eso es atractivo, sobre todo porque nos vamos a olvidar del problema terrible si elegimos el porcentaje de ingresos, por ejemplo. Nos vamos a olvidar del problema terrible de la legislación tributaria tan engorrosa y tan formal y el tema de conseguir facturas, porque es así como un deporte en estas empresas medianas, pequeñas, que se sienten ahogadas por el cobro de impuestos, de estar en un ambiente de facturas falsas, de compra de facturas, aún sabiendo que eso es un delito tributario. El 10% de tasa de impuesto a la renta también es interesante porque lejos de pagar un 28%, el Estado pues acompañará en su crecimiento a una tasa reducida importante. Y lo que también entiendo que ha comentado el ministro es que hará una especie de borrón y cuenta nueva. Eso unido a otra serie de medidas como las que son eliminar formalidades, excesivamente formalidades y sobre todo informar a los contribuyentes, ¿no? Informar a los contribuyentes que efectivamente hay sanciones que podrían ellos asumir si es que, por ejemplo, constituyen una empresa y si no tienen ingresos y dan como información una fecha de inicio de actividades, la mayoría desconoce que tiene que presentar una declaración, aunque sea con importe cero, y el hecho de no Claro. hacerlo acarrea multas. Sí, pues. Ese tipo de cosas, además de al momento de constituir una empresa, tenemos una traba terrible que son las municipalidades, con el solo hecho de obtener una licencia de funcionamiento, defensa civil, que si bien es cierto puede cumplir su labor, en muchas oportunidades el hecho de yo ser formal, constituir mi empresa, iniciar un negocio, origina no solamente problemas en lo tributario, sino también el tema de constitución de las mismas, ¿no? Ahí el ministro Torne ha hablado acerca de reestructurar, ¿no? Todo, reformar la SUNAT, ya lo ha dicho, porque anteriormente el ministro Zabala también dijo que hay cerca de 200 millones que se va a invertir para tecnificar también la SUNAT, porque obviamente se necesitan sistemas de seguridad, sistemas, ¿no?, de software y en general capacitación. Así es. También se ha dicho que la idea es que avancemos una cultura, ¿no?, Así es. tributaria. Una cultura tributaria. Efectivamente, esa manifestación del ministro también apunta a lo que les decía hace un momento, ¿no? Que lo que se necesita es estar al servicio del contribuyente, que SUNAT entienda que su cliente más importante y el único, creo yo, es la SUNAT. Y en ese escenario pareciera que la imagen que ha dado SUNAT en estos últimos años y la percepción que tiene un Claro, empresario es: me persiguen, me sí. acosan, no me dejan crecer, dejo de pagar mi IGB porque de repente mis ventas son al crédito y no tengo la liquidez necesaria ni acceso al sistema financiero y tengo la cobranza coactiva, me embargan, me cierran, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, ¿eso qué significa? Que se necesita un cambio radical
no solamente estructura organizacional en SUNAT, sino también de pensamiento y de filosofía. Y si eso se logra, eso es un avance muy importante. Yo creo que lo que también el ministro Tom debe de tomar en cuenta, y seguro que ya lo ha tomado en cuenta, es el hecho de que hay algunos tipos de bonos o incentivos que reciben los auditores de SUNAT que están plasmados en una ley de fortalecimiento de la SUNAT y que se le permite dar pues incentivos por desempeño vinculados a recaudación, ampliación de base tributaria, etcétera, pero que esto si está asociado a una meta de recaudación, estos incentivos se convierten en perversos, porque ello origina que, por ejemplo, se demoren las devoluciones de algo que he pagado indebidamente o en exceso y que efectivamente todo el mundo entendería que es algo que me pertenece de inmediato. Ujú. El retraso en las devoluciones se origina porque quieren cumplir con la meta de recaudación para cobrar ese bono. O hay un traslado de las detracciones a las cuentas del Tesoro Público. Dejo de tener libre disponibilidad de mis fondos porque simple y llanamente cumplí algún error formal y ello motivado por esta bonificación. Las cobranzas coactivas se hacen masivas, se hacen perversas, las multas crecen y sobre todo que las fiscalizaciones que hace la administración tributaria ya se convierten en fiscalizaciones sin un criterio de gestión técnica, sino simplemente querer aumentar esa recaudación. Ujú. Dos cosas ahí. La SUNAT, o en general, el país sabe dónde se dan pues, estos focos de informalidad, ¿no? Así Vale es. decir, estos lugares, estos mercados, para no mencionar los nombres, pero que uno sabe que ahí, de hecho, no se entrega pues, ni boleta, ni factura, pero también hay quienes empresas grandes que también se sabía que, bueno, no cumplieron o transgredieron las normas ¿no? tributarias, las normas de recaudación, pero hay juicios al respecto, ¿no? Se impone ¿no? una orden de amparo y se dilata y son miles y millones de soles que están en juego, ¿no? Sí. ¿Cómo hacer para que esto, pues obviamente el Estado también recupere o cobre estas penalidades, ¿no? Efectivamente, yo creo que hay que distinguir dos cosas bien importantes, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo que la lucha contra la evasión debe de ser frontal y todos soñamos con que esta informalidad disminuya y la ampliación de la base tributaria finalmente se cumpla. Todos sabemos dónde están esos focos de evasión. Es un trabajo que la administración tributaria, y no solo la SUNAT, yo creo que es un trabajo y una tarea de todos los ciudadanos porque todos debemos de colaborar en que no exista esa informalidad, exigiendo mi comprobante de pago, exigiendo que las personas tributen, generando este derecho y deber de contribuir, etcétera. Pero es una labor que siempre la administración tributaria ha dejado postergada porque la meta de recaudación y el cumplimiento a corto plazo es tan rápido que efectivamente dejaban de lado ese trabajo. Uh -huh. Y es por eso que yo creo que debería de diseñarse en lugar de esta estrategia de bonos, hacer algo distinto, ¿no? Por ejemplo, en un estudio que hizo el Comité Tributario, la Cámara de Comercio de Lima, se llegó a este diagnóstico y se está sugiriendo más bien que los bonos o metas, los incentivos que se paguen a los auditores debieran de ser sobre ampliación de la base tributaria, o sea, sobre cuántos informales Claro. lograron incorporar ellos a la formalidad. Eso sería una medida muy buena. Así es que yo separaría este grupo de ferias, de personas, de sectores, que sí hay que luchar abiertamente contra ellos, ¿no? Y separaría, y en ese grupo podrían estar también estas empresas que judicializan sus deudas y en algunos casos solamente por pasar el tiempo Uh -huh. y ya se ha dicho que son aproximadamente 46.000 millones que están judicializados y son empresas en la mayoría de casos muy grandes, asesoradas, que tienen obviamente los mejores tributaristas o abogados, etcétera. A este grupo yo creo que sí hay que combatirlo y hay que ver la forma de
incorporarlos como si se trataran de estas empresas totalmente informales usando estas estrategias que no son válidas, ¿no? Pero yo separaría otro grupo, que es el grupo que comentaba hace un momento, ¿no? Empresas pequeñas, medianas, que están saliendo, que están Claro, creciendo y que luego proveedores. sufren por la recaudación y por esta meta que se necesita cumplir, fiscalizaciones agresivas, donde ya los auditores de SUNAT desconocen el verdadero gasto, desconocen los Ujú. sustentos, la ciencia, sin criterio alguno, y sufren el problema financiero porque finalmente no tienen la estructura para asesorarse con los mejores por desconocimiento llegan a incurrir en multas, en infracciones y efectivamente con ellos hay que tener una cultura de enseñanza, de guiarlos y de explicarles. Y yo creo que muchos de ellos van a sentir un alivio y van a poder continuar en ese lado. Así es que hay que separar esos conceptos de ambos lados, ¿no? Un tema que usted mencionó es que estos trámites engorrosos, ¿no? El gobierno también ha dicho que se va a crear un grupo de trabajo, ¿no? Unos expertos técnicos profesionales que van a ayudar a destrabar estos trámites excesivos, ¿no? Excelente, eso es ideal porque también lo que nosotros deberíamos de apuntar es a, como les decía, en el Doing Business, el Perú, si mal no recuerdo, está en el puesto 144 y eso es una mala señal para la inversión privada, para la inversión extranjera. Nosotros debemos de analizar qué cosa es desde que una empresa desea entrar al Perú o en Perú constituir su empresa, cuáles son los trámites que tiene que llevar a cabo desde el inicio de la constitución, la minuta, los registros públicos, la municipalidad, la misma SUNAT, el RUC, la Uh -huh. medida de eliminar el RUC y usar el DNI es espectacular, es una de las, creo que, mejores medidas de simplificación avanzar por todo ello, ¿no? La municipalidad, las licencias, como les dije hace un rato. Así es que si el tema va por ahí, definitivamente ahí también estamos avanzando. Y no hay que olvidar que también no solamente es el momento que una persona quiere constituir una empresa y hasta que esté operativa, sino que también de la mano hay dos temas adicionales. Hay el tema laboral, porque si yo también quiero que mi empresa salga adelante dentro del camino de la formalidad, tengo que simplificar todo esto que digo al inicio, pero también tengo que pensar en tamaños de empresas. El régimen laboral en Perú es bastante alto. Uh -huh. Ese tema laboral Ujú. también, porque ahí hay informalidad también, ¿no? Muchísima y más alta que la tributaria Sí, todavía. y el gobierno también ha mencionado algo, pero me imagino que en los siguientes días el ministro, pues, ¿no? de Trabajo y Promoción del Empleo va a dar algunas medidas para ayudar en este sentido. Obviamente ha dicho que no se van a postergar ninguna avances sociales que se han dado, ¿no? No se va a retroceder en algunas normas, sino, bueno, obviamente se va a expandir. Eso va a ayudar a complementar todo lo que estamos hace un momento comentando acerca de buscar una presión tributaria, como muchas personas todavía eh, no se hallan en este término, pero bueno, obviamente lo vamos a tener que escuchar, ¿no? Claro, claro. Como les explicaba al inicio, ¿no? Ingresos entre el PBI y eso es una fórmula de medición. Pero como les decía, la oficial es 14%, pero la extraoficial, midiendo solamente el Producto Bruto Interno que paga, es muchísimo más alta. Un tema adicional es la ilusión tributaria, Ah, sí. que mucha gente piensa que, bueno, pues es una falta, o sea, obviamente, ¿no? Es un delito, pero esto se hace en base a lo que dice la ley, ¿no? Y por eso es ilusión, ¿no? Un poquito para cerrar mi idea anterior, donde les estaba diciendo cuál es el camino para esa simplificación y que el gobierno en ese sentido está yendo por el camino correcto, era como les decía, no olvidar del tema laboral, pero también no olvidar de que hay algunos organismos públicos que cobran tasas, tienen sus propios tupas y que eso representa una traba también a la inversión y una traba a la formalización y que efectivamente si se eliminaran todas ellas, porque hay todo un estudio de cuánto representan, ayudaría también a que yo como inversionista me sienta mejor y mejorar nuestra posición en el doing business que comentaba hace un momento, ¿no? Respecto al tema de la ilusión,
En realidad, lo que se está combatiendo a nivel mundial, y eso es válido, es que las jurisdicciones dejen de recaudar por estos planeamientos tributarios agresivos, se les denomina así. Ujú. ¿Por qué? Porque bajo el paraguas de indicar que estamos haciendo algo dentro de la ley, ¿no? Dejamos de pagar impuestos. Ese planeamiento tributario agresivo, según la OCDE, ha significado 240.000 millones de dólares de recaudación dejada de percibir por los estados de todo el mundo. Ya Chile y Colombia han adoptado estas medidas generales antielusivas y Perú tiene que estar en ese camino porque además es un requisito de la OCDE para poder permitir nuestro ingreso. Es una recomendación también de la Unión Europea, también del Fondo Monetario Internacional y estamos en ese tramo. Sin embargo, es cierto que también han habido muchos lobbies, valgan verdades, para que esta norma no entre, a, no se reglamente, porque la ley se dio, pero el reglamento nunca se aprobó. Se esperaba que se dé al finalizar el gobierno anterior. Sin embargo, el diagnóstico que ha hecho el gobierno actual es que han revisado la ley, han revisado el reglamento, la propuesta de reglamento que aún no se aprobaba y que efectivamente es mejor darle una revisión porque encontraron muchas facultades discrecionales para la SUNAT y eso también sería peligroso, ¿cierto? Así es que efectivamente hay que combatirla, pero hay que hacerlo bien. Y yo estoy de acuerdo con que sea una norma general antielusiva, porque cuando empezamos a exigir detalles o mecanismos muy minuciosos, podemos estar en un problema tan grande que puede resultar luego un arma de doble filo para el contribuyente. Y los auditores podrían tener de la SUNAT un margen de maniobra bastante peligroso para el contribuyente. Perfecto, señora del Uh León. -huh. Bueno, yo nada más que agradecer por su presencia con nosotros y los amigos de Radio Andina Online. Y bueno, interesante, ¿no? Que este camino puede ser el apropiado y que podría llevar a los resultados que ha mencionado el ministro y que usted había planteado, ¿no? Sí, muchísimas gracias por la invitación. Solamente como punto final decirles que con lo único que no encuentro un tema tan de acuerdo es en la baja del punto porcentual del Ujú. IGB por todos los problemas que podría traer, sobre todo en un momento en el que el Perú ha cerrado con déficit fiscal de 3,3% del PBI y esta baja del punto del IGB más la baja que se viene del impuesto a la Ujú. renta, sí hay que pedir que se analice con muchísimo cuidado. Uh Perfecto. -huh. Bueno, como ha hecho el señor González Izquierdo también, esperemos pues las medidas que vienen para un poco compensar esto, como usted ya menciona, la baja de tributos. Y bueno, con ustedes amigos, regresamos en breve instante. Estuvimos con la señora Marisol León, gerente general de Quantum Consultores. Muy amable, regresamos en breves instantes.